Bien, muchísimas gracias. Primero, pues, felicitar a República por este foro, agradecer también a Cámara de Industria en la coorganización de este evento y a todos los patrocinadores, por supuesto, que hacen posible esta iniciativa y este evento, que sin duda cuando hablamos ya del tema complejo, ¿cómo vamos a financiar, construir y operar plantas de tratamiento en el país? Y quiero comenzar con una gran profesional, estadista además, Karin Slowin, la doctora Karin Slowin, quien es ahora presidenta de la Junta Directiva del INFOM. Karin, ¿cómo encontraste la institucionalidad del Instituto de Fomento Municipal? ¿Y qué podemos esperar ahora que se aprobó la ampliación presupuestaria y que por supuesto ya se está discutiendo también el presupuesto para el próximo año? ¿Qué se tiene esperado y qué expectativas has visto en estos meses? Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación a República y a todos los que están patrocinando este foro. Pues la verdad es que es un desafío gigantesco. Lo que encontramos en INFOM es una institución con una larga trayectoria en temas de inversión en agua y saneamiento, pero que ha sido depletada justamente de esas capacidades institucionales fundamentales para poder hacer ese trabajo de manera efectiva y con eficiencia. Entonces, el tamaño del desafío en las circunstancias actuales, la coyuntura que tiene el tema de agua y saneamiento en el país, es doble. Por un lado es la reconstrucción institucional de esas capacidades que siguen siendo importantes de ser ejercidas para el fortalecimiento municipal y al mismo tiempo recuperar esa capacidad de una ejecución efectiva de estos sistemas de agua, de plantas de tratamiento y de sistemas de desechos sólidos. Así que es un reto grande. La ampliación presupuestaria en el caso de INFOM es paliativa, diría yo todavía, pero la expectativa que tenemos y está en el anteproyecto de presupuesto que se presentó al Ministerio de Finanzas y que ahora ya lo tiene el Congreso, es un fortalecimiento institucional financiero para INFOM que permita recuperar esas capacidades y al mismo tiempo recursos específicos para hacer inversión en agua y saneamiento. Así que esperaríamos que esto se vaya mejorando gradualmente. Muchas gracias, gracias Karin. Y paso ahora con Sebastián Siero. Sebastián, aparte de alcalde de Santa Catarina Pinula, como presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, desde tu función como presidente, ¿qué nos puedes comentar sobre los avances que ha tenido ANAM en acompañar a las municipalidades en temas relacionados a agua y saneamiento? ¿Y dónde ves los mayores avances y retos que han tenido? Buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos, y muy buenos días a todos. Pues nosotros a inicio de año en la Junta Directiva de la ANAM decidimos tratar de resolver el embrollo legal que existe en este tema. Todo lo que hemos hablado hoy aquí pues suena muy bonito, pero como lo vemos como los alcaldes es que venimos hablando de esto como país desde hace más de 15 o 20 años. Y lo que nos toca a nosotros como alcaldes es que somos el único funcionario público que tiene un contacto directo con la población. Entonces, cuando los guatemaltecos tienen algún problema, el que buscan es al alcalde. Y eso nos lleva a nosotros como alcaldes a ser prácticos, a tratar de hacer las cosas lo más rápido posible. Y hoy por hoy, una de las grandes demandas que nos hacen nuestros vecinos en nuestros municipios es el tema de basura y el tema de los drenajes y del agua potable. Y lo que nos hemos venido dando cuenta es que esto ya no es un problema de un municipio o de un departamento, sino es un problema a nivel nacional. Y nosotros como alcaldes, como vemos este problema, es que ya es un problema que es una emergencia nacional y que la tenemos que resolver ya. O sea, no podemos seguir discutiendo este tema por otros 20 años, sino que tenemos que llegar a una solución lo antes posible. Y entonces ahí uno llega, bueno, ¿cómo se logra esa solución? Quitando todos los obstáculos legales que tenemos enfrente, que es en lo que nos hemos enfocado en ANAM, y consiguiendo los recursos económicos, el financiamiento.
¿Por qué? Porque en Guatemala desde hace como 10 años se agarró la mala costumbre de que no quieren ver quién la debe, sino quién la paga. Y entonces ahí es fácil echarle la culpa al alcalde, pero para que podamos resolver estos retos que tenemos, se tienen que hacer infraestructura muy grande y muy costosa, que ni porque destináramos el 100% de los fondos de las municipalidades solo a este tema, lo logramos resolver. Y ahí es donde decimos, miren, esto ya es un problema a nivel nacional y aquí tenemos que aportar todos. Los alcaldes tenemos que aportar, el Ejecutivo tiene que aportar, el Congreso tiene que poner su parte, el sector privado está dispuesto a poner su parte. Pero lo que estamos es buscando, forzando que esto se haga ya y no que sigamos solo en pláticas y en pláticas. O sea, ya este es tercer intento, pasó una vez en el gobierno de Colón, pasó en el gobierno de Jimmy y no se ha logrado llegar a una solución real, y como alcaldes es lo que estamos buscando porque es lo que la población nos demanda. Nosotros es al final al que nos llegan a tocar la puerta y los que tenemos que dar esas respuestas. Gracias. Y paso ahora con Mario López. Mario pues es consultor independiente. En tu experiencia, Mario, ¿cuáles deberían de ser las prioridades para Guatemala en materia de agua y saneamiento? ¿Y por qué crees que cuesta tanto que avancen un poco los temas de política pública relacionada? Buenos días. Bien, lo que me parece a mí que deben ser las prioridades de Guatemala, todo el mundo está a la vista. Hay la necesidad de cumplir el ODS 6, donde se establece con claridad unas metas al 2030, al 2050. Y con las cifras que nos presentaba hace un momento Alex Guerra, pues evidentemente Guatemala está lejos de esos números, ¿no? Esa es la prioridad. Los plazos de cumplimiento son los que están de una manera demasiado acelerada. Yo creo que habría que revisarlo desde la óptica de las posibilidades y la viabilidad guatemalteca. Eso por una parte. ¿Por qué no funcionan las cosas? Si nosotros entendemos la realidad, como nos explicaban hace un momento, de que el 50% de la población vive en la ruralidad y el otro por ciento vive en zonas urbanas, viven realidades diferentes. Sin duda, la política pública en materia de agua y saneamiento no debe ser igual, debe ser totalmente diferenciada, capacidades diferentes, subsidios, apoyos, asistencia técnica, regulación diferente. Sin duda habría que revisar todo el marco legal que rige el tema de agua y saneamiento para, como dice él, ver dónde están los atorones para poder identificar una respuesta mucho más ágil. Guatemala no está aislada del mundo y mucho menos de Latinoamérica. Hay que aprender de los casos de éxito locales, sí, pero también hay que ver cómo se equivocó Costa Rica, por qué las asadas funcionan o no funcionan. Hay que aprender de lo que hizo Perú. SUNAS, que es un ente regulador que establece tarifas y vigila el cumplimiento de los estándares de los servicios. Colombia, aquí andaba el expresidente Duque, él podría hablar horas y horas acerca de la Comisión Reguladora. De hecho, la mejor empresa de servicio de agua y saneamiento en toda América Latina es una empresa pública, es EPM, Empresa Pública de Medellín. Es exitosísima, mucho más exitosa que Aguas de Buenos Aires, Aguas Andinas de Chile, que Acueducto Bogotá, que Agua y Drenaje de Monterrey de México. Es decir, sí hay cómo hacer las cosas bien, hay que revisar por qué es. Y no cometer los errores que, por ejemplo, sucedieron en México, aprender de ellos. México administraba nacionalmente todos los servicios de agua en los años 70 y hubo una decisión de trasladar a nivel de municipio y de un día para otro y se los trasladaron. Evidentemente hoy día los organismos de agua mexicanos trabajan con subsidio, trabajan con números rojos y solamente unos cuantos trabajan con números positivos. Es decir, hay que entender los problemas y ver cómo podemos nosotros resolver de manera local, pero insisto,
No es lo mismo el servicio de agua en una comunidad que hoy día se abastece de una manera diferente a cómo se abastece, por ejemplo, la capital en el país. Ellos resolvieron su tema de manera comunitaria. Bueno, hay que entenderlo, hay que ver cómo se les puede ayudar para que lo mejoren y poder satisfacer y cumplir los números que nos presentaba Alex. Es decir, pensar en que podemos resolver el abastecimiento y el saneamiento de las comunidades rurales como se resuelve aquí es un error. O sea, no todo se necesita a través de tubería, no todas son plantas de tratamiento mecanizadas. Los humedales funcionan muy bien para comunidades rurales. De hecho, son una solución que a nivel internacional se ha promovido. Es decir, hay que revisar y hay que fundamentar con datos científicos el tema del agua y el saneamiento aquí en Guatemala. Gracias. Gracias, Mario. Y voy ahora con Dan Mooney. Dan, ahora como director de Dodge Clean Tech. Dan, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajo con alcaldes y el sector privado en temas relacionados a agua y saneamiento? ¿Dónde has visto esas oportunidades y desafíos? ¿Y cómo ves el tema de la inversión pública y privada en temas de agua y saneamiento? Buenos días. No, buenos días a todos. No, muchas gracias. He viajado a muchas municipalidades en el país y lo que hemos visto es realmente no hay mucha información. No tienen, o sea, desde qué flujo hay, qué calidad de aguas para tratar, no existe eso. No hay topografía, no hay, o sea, cómo está el sistema alcantarillado. Esos son en muchas de las municipalidades. Entonces, eso realmente es un reto. Sé que muchos alcaldes o muchas municipalidades están haciendo, o sea, obras que son buenas, o sea, polideportivos, o están haciendo caminos, están haciendo todo eso. Pero creemos nosotros como Dodge Clean Tech que el agua es vital, porque uno, como decían los que estaban antes en las ponencias, uno no puede vivir más de 3 días sin agua. Si uno sí puede hacer dieta unos 40 días, eso sí se puede hacer, pero tal vez de 3 días. Pero a lo que vamos nosotros es que realmente lo que vemos, los retos es eso, además el presupuesto. Y como decían ahí tanto el presidente de ANAM y como decía Karen, el presupuesto en las municipalidades. Entonces Dodge Clean Tech, lo que trae Dodge Clean Tech es un fondo privado de agua. 2 fondos, uno en Luxemburgo y otro en ¿cómo se llama? En los Países Bajos, para poder ayudar. Entonces el modelo de Dodge Clean Tech es que no pagas por la infraestructura, sino pagas por el servicio de tratar las aguas. O sea, tratas el agua y cobras eso. Entonces eso lo que hace es que te deja, o sea, pueden hacer otras obras las municipalidades. Y también pasa con el sector privado, porque el sector privado ve a veces que aumentan sus producciones y tienen que aumentar en la capacidad de las plantas. Y eso también es otra forma que puede hacer. A veces uno dice es como tal vez un leasing, opción de compra, un visa cuotas o un pago por viaje que uno puede hacer. Pero creo yo que ahorita, como la Corte de Constitucionalidad en febrero rectificó lo que es las concesiones, creo que es una forma que tienen las municipalidades para poder tratar las aguas, no solo las aguas residuales, sino también agua potable en ese modelo. Entonces, nosotros como Dodge Clean Tech estamos comprometidos con las municipalidades, con el gobierno central. Hemos visto un cambio tremendo en este gobierno ahorita que quiere realmente hacer ese cambio con la creación del gabinete. El tema, vienen con todo el tema de la ley de aguas. Yo creo que es algo importante que podemos nosotros como una empresa privada apoyar a esas municipalidades, apoyar el trabajo de la NAM, trabajar muy de la mano con Infom, igual que con el Ministerio de Ambiente y otros ministerios en esos ahí. Gracias, Dan. Karin, uno de los grandes temas muchas veces es cómo desde el Infom se puede trabajar mucho más cerca con las alcaldías. ¿Crees que se pueda trabajar de la mano para que el Infom pueda apoyar financieramente a las municipalidades para la inversión en plantas de tratamiento de la mano, ya sea con banca multilateral o con los propios recursos? ¿Y qué acercamiento han tenido con las municipalidades? Si pudieras darnos algunos ejemplos que se pudieran trabajar en los próximos años. Claro que sí. Bueno, para comenzar, tal vez informarles a todos que de hecho la ANAM
es la vicepresidencia de la Junta Directiva del Infom. Así que no solo por ley, sino en principio, pero además por actitud y disposición, estamos comprometidos a trabajar juntamente con la NAM y con todas las municipalidades del país. Ese es tal vez el punto de partida. El segundo elemento es que el Infom tiene como mandato el fortalecimiento institucional de las municipalidades, tanto a nivel de su gestión en general como de temas específicos. En este caso, en el tema del agua, saneamiento de desechos sólidos, ha sido y va a ser más bien una prioridad alrededor de la cual vamos a enfocar el trabajo del Infom de ahora en adelante. El trabajo tiene que ser tanto a nivel rural y diferenciado, porque efectivamente hay modelos autogestionarios basados en los principios de las comunidades indígenas en el área rural que funcionan muy bien y sirven para gestionar tanto los sistemas de agua como los sistemas de desechos sólidos. Así que hay prácticas que tenemos que recuperar y potenciar a nivel rural, y a nivel urbano también tenemos que trabajar de una manera muy diferente. El reto, como repito, es doble para el Infom en ese sentido, porque tiene que recuperar capacidades, pero contamos con socios importantes, como por ejemplo el BID. En este caso, el Infom va a trabajar de la mano en todo el proyecto para limpiar el río Motagua. Y ahí tenemos un apoyo fuerte también a nivel de sociedad civil, del Estado. Tenemos un convenio que me imagino la señora ministra mencionó en la mañana, que estamos por firmar para tener una coordinación dentro del marco del Gabinete del Agua, una coordinación específica con Ambiente y Salud y el FODES, para que las capacidades ejecutivas del Estado puedan mejorar más rápidamente de lo que han hecho hasta ahora y ponerles al servicio de las municipalidades. Y en ese marco, pues también el tema de alianzas público-privadas las estamos considerando, pero tenemos que recordar que la diversidad de nuestro país también requiere diversidad de modelos de intervención desde el sector público, desde la autoridad nacional, pero también desde la autoridad municipal. El mayor reto en esto es cómo hacemos para preservar esos modelos autogestionados y al mismo tiempo poder trabajar en los espacios donde corresponde con modelos institucionales distintos que puedan hacer más eficientes lo que ya hay, porque hay algo, por ejemplo, hay más de 200 plantas de tratamiento que ya existen en el país, pero la mayoría de ellas no funcionan, están paradas, y el gran problema, y los capitales sin duda hacen falta, pero para hacer infraestructura yo creo que van a ser mucho más fáciles de movilizar. Lo que necesitamos son los marcos institucionales adecuados para que puedan esos capitales servir, pero al mismo tiempo necesitamos preservar lo que ya funciona bien, especialmente en las áreas rurales, porque sabemos que los modelos de tarifas y todos, cuando son autogestionados por las comunidades, funcionan, pero tienen una dinámica muy distinta. Y el tercer tema es que el gran reto de las municipalidades, además del financiamiento, son las capacidades. Y lo que nos dicen los alcaldes, y el alcalde Ciero seguro lo escucha todos los días, es que uno puede construir la planta y para eso movilizar la plata puede tardar o no, pero el gran reto para ellos es el mantenimiento. Es la gestión perpetua de esa infraestructura, lo que impone desafíos tremendos de sostenibilidad, de mantenimiento, porque los modelos financieros que están usando las municipalidades todavía dependen altamente de las transferencias de gobierno central. Entonces, la capacidad autofinanciable y modelos que permitan mejorar eso es otra de las áreas de reto en las que tenemos que trabajar conjuntamente. Gracias, Cari. Sebastián, justamente hablando del mantenimiento, pero también de la propia estructuración de los proyectos, ¿cómo están apoyando desde la NAM la estructuración de proyectos, especialmente ahora que la Corte de Constitucionalidad ha dado certeza jurídica a las concesiones municipales? ¿Alguna coordinación para financiar proyectos de preinversión? El tema de las concesiones es una gran herramienta que puede ayudar a resolver parte del problema. El tema que como alcaldes no debemos perder de vista es que estos son servicios básicos. ¿Y eso qué es lo que vamos a buscar los alcaldes con los servicios básicos? Entiéndase temas de agua potable y drenaje y recolección de basura, es que no podemos permitir que el costo de vida de la población les aumente. Entonces, ¿cómo deben de funcionar o cómo estas concesiones vienen a encajar de forma correcta? A la hora de ser servicios básicos, es el Estado de Guatemala el que debe hacer las inversiones. Y una vez está hecha la inversión, uno puede concesionar la operación.
pero si concesionamos sin tener previamente hecha la inversión, lo que va a pasar es que el costo de ese servicio básico se va a disparar, porque el que obtenga la concesión tiene que obtener de lo que cobre por el servicio, recuperar su inversión y aparte obtener los fondos para la operación. Entonces, realmente como funciona en todo el mundo, porque no hay que inventarse el agua azucarada, no es solo en estos temas, sino a nivel de cualquier servicio básico, entiéndase, por ejemplo, transporte, que es el más fácil de ver, es que el Estado como tal es el que tiene que hacer las inversiones. Una vez hecha la inversión y construida la infraestructura, se puede concesionar la operación. ¿Para qué? Para que lo que paga el usuario final, lo que paga el guatemalteco, sigan siendo cuotas que se adapten a la economía local, porque si no lo que vamos a hacer es que vamos a elevar el costo de vida para las familias, y eso es lo que los alcaldes no queremos, porque al final pues a nosotros es a los que nos van a responsabilizar de eso. Entonces, si logramos tener un actor como el Estado de Guatemala que haga las inversiones y a eso le sumamos otro actor como el sector privado que se anime a agarrar las concesiones, esa es una receta que puede funcionar. Y al final las municipalidades, el papel que juegan en esto es que son el ente regulador, el que ve de que la inversión que se haya hecho se mantenga en las condiciones óptimas y el que hace que la concesión funcione, que el concesionario no esté subiendo las tarifas y demás, y que dé un servicio adecuado. Hoy por hoy, ya con el servicio de agua en muchas municipalidades, a la hora que se autorizan desarrollos privados, sean concesiones de pozos de agua, y es un primer ejemplo de que ese modelo es un modelo que funciona, que da resultados exitosos. Pero ya cuando lo queremos generalizar a nivel nacional y principalmente en las áreas rurales, se necesita el brazo del Estado de Guatemala para hacer las inversiones. De esa forma es como vamos a poder empezar a ver resultados reales. Tal vez uno de los ejemplos que está más sobre el tablero en el país es que cuando llueve los ríos y los lagos se llenan de basura. Todos los guatemaltecos deberían de pagar un servicio de recolección de basura, pero de nada sirve que tengamos un servicio de recolección de basura si no tenemos plantas de tratamiento y de separación de estos residuos sólidos. Entonces, si esperamos que un privado por su lado haga esa inversión, el servicio de recolección de basura al guatemalteco le va a aumentar el costo, sino que aquí como debe ser es que el Estado haga la inversión de esas plantas y ya se concesiona únicamente la operación de las plantas, y ahí es donde logras que el modelo financiero realmente funcione. Y creo que ahorita el país está en una oportunidad adecuada para hacer eso. En el 2022 el Banco Mundial nos entregó ya un estudio donde ubica las 12 primeras plantas que tiene que tener el país para tratamiento de basura. O sea, el Banco Mundial agarra el país y lo divide en 12 regiones según sus características geográficas y ubica dónde tienen que estar estas 12 regiones. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya que ya tenemos ese estudio del Banco Mundial, hacer la inversión, construir esas plantas y concesionar después la operación de las plantas. Gracias. Y justamente uno de los grandes temas, y lo mencionó la vicepresidente, es el tema de cómo se está avanzando ya en la preparación del proceso de la Ley de Aguas que acaba de lanzar el gobierno. ¿Qué debería hacerse diferente para que ahora sí pueda aprobarse una iniciativa que ha estado pendiente desde la aprobación misma de la Constitución Política de la República? Bien, yo creo que son 3 elementos que hacen diferente a lo que ocurrió anteriormente aquí en Guatemala, donde hay más de 16 iniciativas o proyectos de ley. El primero es, y lo dijo en el Palacio Nacional el presidente, es un proceso transparente, es un proceso abierto y es un proceso donde todo el mundo tiene que opinar. Eso no ocurrió anterior. Otro elemento que me parece a mí es el reconocer de manera diferenciada los intereses distintos que existen aquí en Guatemala. Eso también es diferente, porque desde el Estado se pone al frente en este liderazgo para conducir un proceso nacional, pero al mismo tiempo reconocer que tiene distintos actores con distintos intereses, con distintas voluntades y con distintos antecedentes, ¿no?
Hace un rato escuchábamos a los presidentes azucareros y los demás industriales diciendo, nosotros nos subimos al barco, al proceso. Obviamente, porque el camino que se estaba siguiendo aquí en Guatemala, de cada quien se atendía en el tema de agua, el Código Civil lo permitía, pues los estaba conduciendo a un proceso de punto de no retorno, un punto de conflicto. Se decía, Guatemala tiene mucha agua, sí, pero la tiene contaminada, entonces disponible no está realmente. El cambio climático va a incidir de manera diferente en Guatemala, en las distintas regiones. Va a haber más sequías, va a haber más huracanes, va a haber más inundaciones. Bueno, todos estos elementos deben estar en un proyecto de ley. Y no debemos perder de vista que la ley es el qué hay que hacer y el reglamento es el cómo se tiene que hacer eso. Y esto es lo que realmente hoy día está puesto en la mesa desde la dirección de la Presidencia de la República a través de la Ministra del Ambiente. En particular el tema del saneamiento, ¿cómo debe estar incorporado en este proyecto? Bueno, lo primero es que por principio se tiene que pensar que el agua residual no es un desecho. El agua residual es una fuente de agua. Ejemplos en el mundo hay muchos. Singapur es un país donde el agua residual la tratan a tal nivel que la vuelven a utilizar varias ocasiones. No es un tema tecnológico, es un tema de percepción social de que yo me estoy bebiendo el agua que hace 24 horas yo deseché. ¿Qué otros países lo hacen? Dirán, no, es que me estás hablando de país de primer mundo, Singapur, etcétera, muy avanzado tecnológicamente. No, Namibia, África, un país con un PIB mucho más bajo que Guatemala. Namibia hace eso desde 1996. Nadie se ha muerto, no hemos visto pandemias, es simplemente una necesidad la que está conduciendo al país a hacer eso. Más cerca, México, Ciudad de México, Monterrey, León, Querétaro, están empezando a hacer eso. ¿Por qué? Falta de fuentes de agua. No hay alternativa. Es decir, si nosotros estamos viendo el agua residual como una fuente de agua, es un cambio. Si además le ponemos el incentivo adicional de que el tratamiento, yo puedo generar gases que me generan energía. Si adicionalmente el residuo que queda, el sólido, me sirve como fertilizante. Y como decían hace un rato, el agua residual tiene materia orgánica suficiente, es un fertilizante natural y puede ser reutilizado por la agricultura. Es decir, si de principio en la ley de agua de Guatemala cambiamos un poco el chip de que el agua residual no tiene, no tiene posibilidades de uso, y si al mismo tiempo en la ley se dan los incentivos a los municipios para que, como él decía, se cambie de ser una carga fiscal para el que la va a cobrar y no le represente a la población un costo adicional en su costo de vida, sino que sea un mecanismo de generación de riqueza, pues ya no hay necesidad de muchas inversiones. Es decir, la ley tiene que pensar de una manera diferente, reconocer, como bien decía ella, reconocer las distintas formas de cómo está organizado para el abastecimiento a nivel comunitario y en el uso del agua en general. Yo creo que reconciliando estos ejemplos y dándole el real valor del agua, yo creo que sí vamos a tener un proyecto de ley exitoso, que el tema no es crearla, el tema es implementarla, y la gradualidad en la implementación es fundamental. No se puede aplicar a rajatabla al día siguiente, hay que hacerlo
poco a poco. De acuerdo, importante ese mensaje del cambio de chip. En Guatemala, Dutch Cleantech construirá una planta de tratamiento de agua para purificar entre 150,000 a 170,000 metros cúbicos de aguas residuales al día. Estas aguas residuales provienen de la ciudad de Guatemala y actualmente fluyen sin tratamiento al río Las Vacas, una inversión de casi 100 millones de euros que se espera tener lista para el año 2025. ¿Cómo se logró el financiamiento y qué otros mecanismos financieros existen para aumentar la inversión en estas plantas? Lo que hizo Dutch Cleantech, basado en estudios del BID y de AESI, de un estudio para ver diferentes plantas, no solo para ese río Las Vacas, también las plantas que son como megaplantas para tratar las aguas que entran al lago de Amatitlán. Entonces, lo que hicimos nosotros para el 4 de marzo, cuando vino el presidente, el director de la Comunidad Europea, hicimos un diseño preliminar de qué es lo que necesitábamos hacer para poder limpiar el río Las Vacas de las aguas residuales. Entonces, eso metimos los ingenieros, diseñamos esa planta, que es una planta de 200,000 metros cúbicos, para tratar, porque el río Las Vacas contamina el 70% del río Motagua. Nosotros somos de la Alianza de Río Motagua fundadores, y una de las metas es limpiar el río Motagua en 10 años. Entonces, qué mejor que no venir y limpiar ese río. Entonces, Dutch Cleantech tiene esos fondos privativos para poder arrancar de una vez con eso y empezar a hacer. Lógicamente hay que hacer más estudios, pero ya con los estudios preliminares de ese estudio del BID y AESI, un estudio bastante complejo. Y lo mismo para recuperar el reservorio de Amatitlán, que ese es el reservorio del departamento de Guatemala. Entonces ahí hay una mancomunidad. Entonces ahorita también se formó la mancomunidad del río Motagua. Entonces yo creo que trabajando en eso, en las mancomunidades, es la forma de tratar de limpiar las aguas, porque hablamos de la basura, han hecho excelente trabajo los de Ocean Cleanup, compañía holandesa, los de 4Ocean, una ONG americana. Pero el tema es que no se puede utilizar el agua para regar, ya no se puede usar eso del río Motagua. Entonces ahí estamos perdiendo mucha competitividad. ¿Y cómo vamos nosotros a crecer? ¿Cómo vamos a generar esos empleos? Es a través del agua. Y el agua es, como dice el lema de aquí, es desarrollo humano. ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? Entonces el tema es que sí tenemos que tomar, y lo decía el alcalde Cierro, hay que hacerlo ya. O sea, el tema es que no podemos seguir, ya pasamos 20 años o vamos ahí, como han hecho otros países como Europa, como los Estados Unidos. Yo crecí en Nueva Orleans, y ahí el lago Pontchartrain, cuando yo era pequeño, ahí decía prohibido nadar porque estaba contaminado. Pero se invirtió, se limpió. Ahorita uno va a nadar, uno saca unos buenos cangrejos, ahí pesca uno y todo. O sea, el mensaje que yo quiero dejar es que tenemos que invertir, eso es lógicamente, tenemos que invertir en tratar las aguas. Pero sí hay solución, podemos tener nosotros un país limpio. Esa Guatemala de la eterna primavera sí lo podemos tener, pero es un trabajo de todos, y todos tenemos que trabajar, y todos también hemos tenido culpa en eso, porque solo una Amatitlán hace 45 años, cuando me capeaba ahí del Liceo Javier, nos íbamos ahí, hasta buceábamos en el lago de Amatitlán en ese tiempo. Entonces yo creo que eso es, y los alcaldes que he visitado ven ese modelo de Dutch Cleantech. Yo sé que es importante que también el gobierno central apoye en el tema de eso de infraestructura, pero hay que ver eso, pero la operación y mantenimiento es vital. Gracias. De acuerdo. Pues un fuerte aplauso, por favor, para todos nuestros panelistas. Muchas gracias y continuamos con la agenda.